En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este día de feria de Pascua, la Iglesia tiene como misas propias de diversos lugares diferentes títulos y advocaciones de Nuestra Señora, y uno muy particular porque manifiesta esa verdad de la doctrina católica acerca del papel de María en la obra de la redención y de la santificación de la Iglesia de los bautizados. María, medianera de todas las gracias. Así, siguiendo las palabras del introito, acudimos con confianza ante el trono de la gracia, que es María Santísima, para hallar un auxilio oportuno. Y muy particularmente en el ámbito de los días que nos quedan, ya disponiendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra inteligencia a la fiesta y solemnidad de Pentecostés, recordamos a María Santísima cumpliendo con ese oficio de medianera junto con los apóstoles reunidos en el cenáculo. Allí estaban los apóstoles reunidos en torno a María Santísima, aguardando, esperando el don del Paráclito, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Consolador. Por eso también nosotros hoy queremos invocarla, queremos acudir a su intercesión, queremos solicitarle su mediación materna para con nosotros, para que el Espíritu Santo renueve en nosotros sus dones, los active y nos lleve hacia las sendas y la altura de la santidad y de la contemplación de Dios nuestro Señor. Meditábamos ayer en la misa de la tarde esas 7 funciones que tienen los dones del Espíritu Santo en las almas de los bautizados, dones que son disposiciones permanentes de Dios, del Espíritu Santo, esas gracias permanentes en nosotros que nos disponen a obrar no al modo humano, sino al modo sobrenatural. Y la primera misión, la primera función, la primera acción que realizan en nosotros esos dones es corregir los daños que en nosotros quedan por los vicios capitales, esos 7 pecados capitales que recogen, vamos a decir, toda la concupiscencia, toda la tendencia al mal que el hombre tiene. Por eso necesitamos los 7 dones del Espíritu Santo y por eso hemos de pedirlos. Siguiendo a San Buenaventura, cada uno de esos dones del Espíritu Santo se corresponden con un vicio concreto que vienen a suplir, a sanar, a corregir, a elevar. Por eso necesitamos el don del temor de Dios, que nos lleva a reverenciarlo y a vivir en esa filiación divina recibida por el bautismo. Necesitamos el temor de Dios para corregir los hierros, para corregir las tendencias del pecado, de la soberbia, esa soberbia que nos lleva al engreimiento, a creernos en la propia excelencia por encima de los hombres y, cuando no, por encima incluso del mismo Dios, como Satanás lo hizo, como nuestros primeros padres en el paraíso, desobedeciendo su mandato, dejando de ser criaturas y queriendo ser como dioses, y cada uno de nosotros, en definitiva, cuando pecamos, porque nos ponemos por encima de Dios. Por eso necesitamos el don del temor de Dios. Necesitamos también el don de la piedad para luchar contra las tendencias de la envidia, esa envidia que nos lleva a la tristeza por el bien ajeno. Es como una polilla dentro del corazón del hombre, la envidia. Necesitamos la piedad, el don de piedad que nos lleve a amar a nuestros prójimos desde la mirada, desde la concepción, desde la misma vista de Dios nuestro Señor, siendo para nosotros no un objeto, vamos a decir, de deseo, no un objeto de posesión, no unos contrincantes,
sino hermanos y compañeros de un mismo destino que es la salvación. Necesitamos el don de la ciencia para luchar contra la ira. Y dice San Buenaventura, porque la ira es como una locura donde se pierde el sentido de las cosas. Esa ira cuando nace en nosotros, que nos lleva a considerar a nuestro prójimo como enemigo nuestro, nos lleva a la violencia, nos lleva al deseo de venganza. En definitiva, necesitamos ese don de ciencia que nos concede el Espíritu Santo para amar a nuestro prójimo con el amor de Dios mismo. Necesitamos el don de la fortaleza para luchar contra las tendencias de la pereza. ¿Qué es la pereza? El de caer en el bien obrar. Necesitamos la fortaleza para cumplir exactamente con nuestras obligaciones, con aquellas que según nuestro estado de vida se nos han impuesto. Y necesitamos esa fortaleza para no decaer, para no aflojar en el bien obrar, que ha de ser continuo, en esa santa tensión que nos lleve siempre a buscar lo que agrada a Dios, el bien del prójimo y nuestra propia salvación. Necesitamos también el don del consejo para luchar contra la avaricia, esa avaricia que nos hace poner nuestro corazón y todas nuestras facultades en los bienes de este mundo, bienes que hemos de recordar que son pasajeros, bienes que son vanidad de vanidades, como dice la Escritura. Por eso el don de consejo nos lleva a procurar no los bienes de este mundo, sino los bienes celestiales, llevando a cabo las palabras de Cristo: atesorad tesoros en el cielo, allí donde ni la carcoma ni la polilla pueden roerlos. Necesitamos el don de entendimiento para luchar contra las apetencias, contra las tendencias de la gula, esa gula que nos lleva a poner nuestra felicidad en el alimento, en la bebida, ya sea en la cantidad, ya sea en la exquisitez, etcétera, pero que no somos solamente carne, sino que somos espíritu, que no hemos simplemente de satisfacer nuestras necesidades naturales, sino sobre todo hemos de estar preocupados de satisfacer nuestras necesidades espirituales, el alimento del alma, más que el alimento del cuerpo, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En definitiva, hemos de mantener nuestro cuerpo a raya también, como dice el libro del Kempis, sabiendo que es un Señor dominador que nos pide más, siempre quiere más descanso, siempre quiere más regalo, siempre quiere más alimento. Hemos de saber mantenerlo duramente a raya para no dejarnos llevar por esa gula que en definitiva después nos lleva a otros pecados. Y finalmente necesitamos el gran don de la sabiduría, el gran don de la sabiduría que nos eleva a la contemplación de Dios en contra del vicio tremendo de la lujuria. Dice Santo Tomás de Aquino que la lujuria entorpece la inteligencia de los hombres para la verdad, y en definitiva necesitamos la sabiduría para conocer la verdad conforme a Dios, no poner nuestra felicidad en el deseo y el placer carnal, sino en Dios nuestro Señor, que es el único que puede satisfacer, llenar, colmar nuestro corazón. Aquello de San Agustín, que tuvo que pasar y tuvo que penar también con sus propias tendencias y sus propias pasiones carnales, pero que en definitiva pudo descubrir en su conversión que solamente en Dios encontraba, tenía la felicidad y el consuelo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que te encuentre. Acudamos al trono de la gracia, acudamos ante María Santísima y pidámosle que por su mediación ella nos envíe a su divino esposo, el Espíritu Santo, para que colmándonos con sus dones renueve en nosotros su acción, siendo nosotros dóciles a esta. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.